Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy nos corresponde los capítulos 10 y 11 de Génesis. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabtec. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Ir, Calá y Resén entre Nínive y Calá. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludín, de Ananim, de Leabim, de Neftuhim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad. Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. La Torre de Babel. Capítulo 11. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son uno solo, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada
de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber. Y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg. Y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu. Y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug. Y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de estos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11 de este libro de Génesis, que es el cual estamos revisando día a día. En el capítulo 10 se menciona la historia de las generaciones de Noé. Esta viene a ser la lista de las naciones. Si revisamos detenidamente, pues vamos a ver las generaciones de los hijos de Noé, el capítulo 10 y el capítulo 11, cómo nos llevan desde Noé hasta Abraham, ¿no? De manera general podríamos entender eso. Como habíamos mencionado, este libro de Génesis es un libro de bastante genealogías y voy a tomar solamente algunos puntos como referencia, ya que esta es una lectura panorámica, pero vamos a revisar algunos puntos importantes. Por ejemplo, el capítulo 10, verso 1, menciona que son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, que son hijos de Noé y que tuvieron hijos después del diluvio, ¿correcto? Entonces, estos hijos después del diluvio, en el verso 2 empieza con los hijos de Jafet.
y a partir del versículo 6 empieza con los hijos de Cam, ¿sí? Dentro de la genealogía, dentro de los hijos de Cam, vamos a encontrar que ahí están los babilonios, están los egipcios, están los cananeos, ¿sí? O sea, están los vecinos de mayor influencia en Israel, ¿sí? Aquellos enemigos de Israel, aquellos que de alguna forma eran el tropiezo para Israel, pues esas generaciones son las que encontramos si hiciéramos un estudio detenidamente acerca de los hijos de Cam, y eso es lo que nos refiere. Un personaje importante que vemos aquí dentro de la genealogía de los descendientes de Cam es Nimrod, que aparece en el versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra, ¿sí? Él fue un poderoso cazador delante del Señor, dice, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, ¿no? Nimrod, ¿sí? El nombre de Nimrod significa nos rebelaremos, ¿sí? Tiene que ver su nombre con rebelión. La tradición judía menciona que Nimrod sería el constructor de la Torre de Babel, ¿sí? Un punto importante también que no quisiera dejar pasar es que el verso 5 menciona, ya da por hecho que las lenguas, ¿sí? Que la Torre de Babel, perdón, ya había sido dado, es decir, ya hablaban en diferentes lenguas, por consiguiente ya no hablaban en una sola lengua, ¿sí? Esto es lo que nos da a entender el verso número 5, ¿sí? Ya que dice, se dividieron en sus tierras cada uno conforme a su lengua. Esto da por sentado que el pasaje de la Torre de Babel, que empieza en el capítulo 11, ya está dentro de, ¿sí? Ya está dentro de. Eso es lo que nosotros podemos suponer aquí, ya que recordemos que ese es un libro de genealogías, no cronológicamente como está escrito, ¿sí? En este caso el capítulo 10 con el capítulo 11, sino que aquí ya se da por sentado lo sucedido en la primera parte del capítulo 11, ¿no? Porque luego tenemos la continuación respecto al tema de genealogías. Entonces, estas genealogías tratadas en el capítulo 10, ¿sí? Ya dan por sentado cronológicamente la Torre de Babel. Bien, regresamos hablando de Nimrod, ¿no? Nimrod, entonces comienza su reino, comienza su dominio, ¿sí? El comienzo de su reino, dice, fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar, ¿no? Babel, ¿no? Vamos a ver nosotros más adelante, hay cosas que las vamos a ir entendiendo más adelante, ¿no? Pero voy mencionándolo. Babel son los destructores de Judá, ¿no? Babel, tengámoslo ahí en cuenta. Luego, cuando lleguemos más adelante, conforme va avanzando el tiempo, vamos a poder entender, digamos, qué es lo que hicieron los babilonios. También menciona a Misraim, ¿sí? Misraim, que viene a ser Egipto, ¿no? También sabemos nosotros, ¿no? Al menos de manera general, ¿no? ¿Qué fueron los egipcios? ¿No? ¿Qué hicieron los egipcios? Y cuál es el papel que protagonizan para con los israelitas, ¿no? Entonces, también de Canaán salen los egipcios. Luego vamos a ver ya en el versículo 21, ¿sí? Hablar acerca de Sem, ¿sí? Sem dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, ¿sí? Menciona dos puntos importantes. Uno, menciona que es padre de todos los hijos de Eber, ¿no? Ahora vamos a ver quién fue Eber, ¿sí? Y menciona también que es el hermano mayor de Jafet, ¿sí? Qué interesante, el hermano mayor de Jafet. De Eber provendrían los hebreos, ¿sí? Del término Eber, sus descendientes serían los hebreos, ¿no? Lo que conocemos como los hebreos. Y al mencionar que Sem es hermano mayor de Jafet, recordemos que Cam, ¿sí? Eso lo hemos leído el día de ayer, Cam era el menor, ¿sí?
Cam era el menor. Entonces, por consiguiente, entenderíamos que el primogénito era Sem, a pesar de que Sem es mencionado al final. Aquí, en esta mención importante, entendemos que Sem sería el primogénito. Bien, entonces vemos la genealogía de los hijos de Sem, ¿sí? Finalmente, ¿cómo concluye esta parte de esta genealogía del capítulo 10? Mencionando que estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías por sus naciones. De ellos, dice, se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, esta lista, ¿sí? Esta genealogía que encontramos en el capítulo 10 es para poder entender de que de Sem, Cam y Jafet es que se pobló todas las naciones de la tierra. De ahí aparecen las naciones de la tierra post-diluvio o después del diluvio. ¿Correcto? Entonces, entenderíamos que para efecto de ello está escrito estas genealogías de los 3 hijos de Noé. Luego, ingresando al capítulo 11, nos topamos con la Torre de Babel, ¿sí? Y el versículo 1 menciona que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, ¿no? Como había mencionado en el capítulo anterior, ya llegando al verso 5, 10:5, entendemos que ya se separan cada quien por sus propias lenguas, estaban divididos según su lengua. Pero aquí en el capítulo 11 encontramos que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Por consiguiente, ya mencioné, esto está dentro de cronológicamente. ¿Qué más vemos aquí? Dice, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslo bien, ¿no? Y usaron ladrillo, dice, en lugar de piedra y asfalto, propio de que en la zona, en el lugar, ¿no? Que donde fue esto históricamente, probablemente no había piedras y por ello tuvieron que fabricar ladrillos para tremenda construcción que ellos estaban planificando. Verso 4, ellos dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, ¿no? Qué gran orgullo, ¿sí? Que vemos aquí del hombre, ¿no? Cómo es su corazón se había desviado y ellos buscaban hacerse, dice, un nombre famoso, ¿sí? Querían ser admirados, ¿no? Querían pasar a la posteridad, ¿no? Para que su descendencia pudiera tal vez recordarlos. Querían llegar a la inmortalidad de alguna forma según sus logros. Esto es lo que pretendían, ¿no? Al adquirir fama con esta construcción. Y el verso 4 finaliza diciendo, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Qué interesante esto, ¿no? Si bien es cierto, tiene que ver con la desobediencia también de llenar la tierra. Recordemos que el mandato del Señor había sido que ellos tenían que llenar la tierra, ¿sí? Entonces de esta descendencia vendrían quienes llenarían la tierra, pero sin embargo ellos, al tener una sola lengua, querían edificar esta torre, ¿no? Y cuando hablamos de torre tenemos que entrar también en el contexto. Recordemos que para ese tiempo, ¿sí? Para ese tiempo no podríamos imaginar una torre tal vez como la que nosotros podemos ver en nuestro contexto actual, ¿sí? Tal vez muchos estudiosos dicen que podría haber sido algo a una especie de un zigurat, ¿no? Tipo pirámide trunca, ¿sí? Para aquel entonces, que es lo que más se acerca para su tiempo, según los restos arqueológicos que hay de aquella época. Entonces, siempre es bueno que tengamos en contexto también una idea, al menos, sobre este tema en cuanto a historia, ¿no? Ya que si nosotros imaginamos una torre como la imaginaríamos, digamos, en este tiempo, pues nuestra definición sería totalmente distinta, ¿no? No podemos imaginar algo actual porque estamos hablando aquí de miles de años atrás. Bien, entonces ellos no querían ser dispersados, ¿sí? Por consiguiente, esto se iba a oponer al plan de Dios
de no llenar la tierra, ¿no? Sin embargo, lo que ellos logran con todo esto es ser desplazados, ¿sí? Y finalmente, pues, Dios lo que va a hacer es dispersarlos, ¿no? Dispersarlos desde ahí sobre la superficie de toda la tierra, y pues ahí es donde ellos dejaron de edificar, ¿no? Entonces los confundieron, por eso que se llama Babel, que tiene que ver con confusión, ¿sí? Y se logra, en vez de lograr ellos que no sean dispersados, pues lo que logran es la dispersión, ¿no? Y aquí también podemos tal vez sacar una enseñanza, ¿no? Que de alguna forma esta dispersión también es un medio de gracia, ya que la dispersión, el estar aislado, ¿no? Es más probable que el hombre pueda volver a Dios cuando está disperso, cuando está aislado, ¿no? Porque cuando está más junto se siente más fuerte, se siente más poderoso, muchas veces pretende aislarse de Dios. Pero cuando está realmente aislado, cuando está realmente disperso, cuando se siente muchas veces solo, entonces el hombre va a haber mayor probabilidad de que pueda volver al Señor, ¿no? Entonces podríamos decir que esto también de alguna forma es un motivo de gracia, ¿no? Entonces ellos tienen un esfuerzo motivado en su orgullo, pero sin embargo esto va a ser puesto por alto de parte de nuestro Señor. Bien, y en la última parte encontraríamos los descendientes de Sem, ¿sí? Y los descendientes de Taré, ¿no? Aquí ya nos encontramos con la genealogía que tiene que ver con la simiente prometida, ¿sí? Entonces recordemos que estamos llevando, ¿no? una línea, ¿sí? de acontecimientos dentro de Génesis, y pues también existe una línea genealógica, ¿no? que va dando seguimiento a esta simiente, ¿no? Estas genealogías no están en vano, ¿no? La genealogía anterior es una genealogía general para poder describir cómo, las naciones que poblarían la tierra, ¿sí? Ahí se encuentran los enemigos de lo que sería mañana más tarde Israel, pero ahora esta genealogía en el capítulo 10, versículo 10 en adelante, se va a centrar específicamente en la genealogía de Sem, ¿sí? Desde Sem hasta Abraham. Entonces, ya esta genealogía va a conectar de Sem hacia Abraham, ¿sí? Entonces, y de Sem es lo que vendría el término, en ocasiones por ahí podríamos encontrar el término los semitas, ¿sí? De Eber podríamos encontrar ya el término hebreos, ¿sí? ¿No? Que serían personas que anteceden a Abraham, ¿sí? Entonces esta genealogía nos va a llevar directo, ¿sí? hasta el versículo 27, donde inicia ya los descendientes de Taré, ¿sí? donde menciona que Taré fue el padre de Abraham, ¿no? Entonces esta genealogía va a conectar directamente desde Sem hasta Taré. Esto es importante recordarlo porque hemos venido hablando ya hace varios días sobre la simiente prometida en el protoevangelio Génesis 3:15, ¿no? Y ahora pues esta línea genealógica nos va a ir llevando, nos va a ir acercando hacia esta simiente prometida. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Los espero el día de mañana y que Dios los bendiga.